Al fin. Tengo los tres. Uno creería que para la segunda parte tendría más producción, pero no. Incluso perdí mi campera. Mi madre la lavó y quedó rosa. Ya aquí está su maldito análisis. Cuando hablamos de secuelas de animación, estamos hablando de Mi Kriptonita. Tras analizar la excelentísima Kung Fu Panda 1 y destruir la mediocre Kung Fu Panda 3, me encontré en un gran dilema. ¿Acaso la secuela podría estar a la altura de la primera? ¿O acaso las fallas tan grandes de la tercera arruinarían mi experiencia al ver la segunda? Pues tras mucho tiempo de pensarlo y analizar, veamos Kung Fu Panda 2. ¿Está a la altura? La película presenta una más que hermosa introducción, donde se nos muestra al villano y lo que será del desarrollo futuro, pues al unir simples cabos antes que el protagonista entendemos la conexión entre él y el villano. A la hora de crear un conflicto, uno de los más grandes errores de la tercera parte era el no saber cómo conectar los personajes con el villano. Entonces, ¿qué tan sólido es este conflicto? Realmente bastante sólido. La extinción de los pandas cobra un sentido total si tomamos en cuenta que Po es el único panda que había en la anterior película. Esto, en la secuela, pasa de ser un elemento narrativo que representaba la poca conexión del personaje con el mundo, a parte del conflicto principal, dándole una razón y un desarrollo. Así, el villano se vuelve parte de la historia, no solo de la película, sino también del mismo protagonista. Mediante flashbacks, poco a poco nos van transitando al conflicto de Po, a su conflicto interno, un conflicto causado por traumas. Así, tanto el conflicto como el villano, como el protagonista, e incluso la cronología de las películas crean una conexión instantánea. Y hablamos tan solo de los primeros 10 minutos. A su vez, el personaje tiene otra serie de conflictos, tanto la idea del abandono de sus padres y el lidiar con el hecho de ser adoptado. ¿Es posible que fueras adoptado? Como el nuevo concepto que se nos introduce para un próximo objetivo: la paz interior. ¿Pero qué haces, el pedazo de boludo? Pero, ¿es realmente un nuevo concepto? Paz interior. Paz interior. No, no lo es. El mismo ya había sido presentado como un guiño, que si bien no le da todo el valor del mundo, muestra un detalle digno a tener en cuenta. Además, el elemento es presentado de forma orgánica, porque más adelante, por mucho misticismo que se construye a su alrededor, Po lo consigue superar en cuestión de días. Y sí, esto es algo que reproché de la tercera parte, pero claro, no es como si una niña hiciera un arte milenario que tardaban años en aprenderse maestros, pero podríamos argumentar que Po lo aprende con mucha facilidad, excepto por una cosa, que se nos abre una ventana de oportunidad. O otros la hallan a través del sufrimiento, como yo. Y sabemos cómo acaba esto. Así, poco a poco, la trama se desarrolla con unas bases más que sólidas, creando un panorama para una historia que tendrá repercusión en los personajes. ¿Personajes? Vamos por partes. Abordaré primero las tramas secundarias, luego al villano y por último el cómo estas cosas repercuten al protagonista en la trama principal, para así enriquecer la historia. Te dejaré los números por la descripción o aquí. Cuando una secuela es creada, se tiene la posibilidad no solo de representar nuevos personajes, sino también explorar las facetas de aquellos que no tenían tanto desarrollo. Este es el caso de dos personajes claves, Tigresa y el padre de Po, ambos siendo complementarios al protagonista, como debe ser, pero presentando un crecimiento individual interesante, sobre todo Tigresa. El padre de Po, que en la primera película mostraba ser un hombre más bien distante, había presentado vestigios de un obvio y esperable cariño hacia su hijo. Pero el descubrir que Po es adoptado da un factor más a su relación, una demostración de genuino cariño.
Po se va interesando cada vez más y más en su origen, y es entendible que esto lo aflija, pero es muy interesante que nos muestren cómo esto afecta a su padre, con quien cada vez más va tomando un muy serio distanciamiento. Así, esta trama tiene momentos realmente buenos que nos muestran el interés que se presenta por las distintas partes de la película. Y luego tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Educarte como mi propio hijo. Xiaopo, mi pequeño panda. Y a partir de ese momento, tanto mi sopa como mi vida han sido mucho más dulces. Entonces, ¿qué soy? Eres mi hijo. ¿Cierto? Ya sé quién soy. ¿En serio? Para eso tienen que esperar un poco. El otro personaje es Tigresa, que muestra un desarrollo admirable, pasando de ser alguien distante y cerrada a alguien más afectiva. Esta faceta nos hace entender cómo es que le afecta la forma fría en que se perfeccionó a sí misma, dejando ver, en contraste con su rudeza y apatía, la parte más vulnerable del personaje, presentando vestigios de algo más, sin necesidad de hacer una exposición de elementos. Yo solía... Oigan, ¿de qué están hablando? De nada. Además de eso, contemplamos el desarrollo de la relación de Po en un sentido de... ¿desidealización? Vamos, que no por nada tiene una figura de Tigresa. Se habla de la estima que éste tiene para con ella, cómo Tigresa la ve y la interpreta a su manera, logrando entender sus facetas y desarrollando un cariño sincero. ¡Tigresa, no! Los radicales sí entendemos. Pero no veré morir a mi amigo. Dios mío, puedes entender la preocupación del personaje de Tigresa con solo escuchar ese grito. Pero... ¿por qué se preocupa? A ver, sí, Shen no es Tai Lung, pero ¿quién lo es? Ese villano era demasiado bueno. Y aún así, no es un mal villano. Desde el momento cero se nos deja ver como un villano más que típico, malo de naturaleza con ambiciones caricaturescas porque China va a ser mía y veamos quién la tiene más grande. Sí, típico. Pero, si bien no hay un punto donde empaticemos con él mismo como hacíamos con Tai Lung, hay vestigios que nos dejan ver más. Por ejemplo... Mis padres me odiaban. No lo entiendes. Me trataron mal. Y yo voy a corregir eso. Estas palabras, sin ser grandes monólogos o exploraciones de la psique del personaje, son significativas. Shen veía grandeza en su futuro, y lo que interpretó como ambición se convirtió en la más oscura persecución de sus objetivos a cualquier costo. La copa que decidiste llenar no tiene fondo. El personaje puede presentar objetivos irreales y caricaturescos, pero el impacto que los mismos tienen sobre él es lo que lo hace creíble e interesante. A medida que avanza hacia sus objetivos, se va perdiendo más y más en una constante espiral de desazón, y lo que comienza como una búsqueda de llenar su vacío, se vuelve una desesperada intención de aferrarse a sus objetivos. El camino que él mismo elige no le va a traer paz, pero al entender esto no le importa porque ya está demasiado sumergido en todo eso. Aún así, tiene un último acto de humanidad dejando ir a la divina cuando podía haberla encerrado. Te amaban tanto que haberte expulsado los mató. Liberen a la divina. Ya no me sirve. Pero con ella se va su última gota de cordura. Adiós, Shen. Te deseo felicidad. La felicidad debe ganarse y voy a ganar la mía. Es un villano que recuerda mucho a personajes como Azula del Avatar. Personas inestables que trazan un camino demasiado oscuro. Personas malvadas crean un entorno igual de destructivo que ellos. Así, el personaje solo busca hacer daño, pero jamás deja de sufrir, como en esta escena. ¿Crees que el saber te sanará? ¿Que llenará algún cráter en tu alma? Tus padres no te amaban.
¿Me van a decir que no parece que Shen se esté hablando a sí mismo? Por eso interpreto, el personaje tiene esos momentos de grandeza interrumpida, porque nunca está en control de nada. Aunque lo desee con toda su alma, el mundo no lo escucha, lo interrumpe, no lo respeta, no es el gran destructor que cree. Es un ser humano cruel y vacío que busca someter al mundo a su mismo dolor. No encontraste la paz. Yo te quité a tus padres. Todo lo demás. Te dejé cicatrices de por vida. Así, este personaje tan oscuro, tan lleno de ambición y oscuridad, tiene su fatídico final inducido por sí mismo. Él se destruye solo y a las puertas de su muerte, sin intención de vivir el mundo oscuro que había creado, elige morir. Aún así, lo más importante siempre va a ser el protagonista. ¿Qué impacto tienen estos elementos sobre él? Po tiene un desarrollo impresionante en esta película. El personaje ha avanzado y esto se prueba en los primeros momentos, con él demostrando su superioridad y todo lo que ha mejorado. No solo en Kung Fu, sino también en sus relaciones personales, formando vínculos y volviéndose un líder nato en muchas situaciones que requieren su guía para el equipo. Cosa que contrasta totalmente con el hecho de que no pueda ni decirles qué movimiento hacer a sus compañeros en la 3. Así surge el conflicto. El hecho de que Po fuera el único panda ya era un elemento de peso que nos mostraba cómo desentonaba con el entorno. Pero aquí, eso significa más. Po ve la posibilidad de que quizás nunca debió sentirse así, nunca debió estar solo, o pasar por todo lo que pasó, que quizás había un lugar del que venía y se le fue negado. Poco a poco, con los flashbacks vamos entendiendo el dolor de los traumas de Po, el dolor de sucesos tan oscuros que él mismo escondió en lo más profundo de su ser. Así, la realidad del mismo se ve cuarteada, duda de todo, de quién es, de dónde pertenece, por qué tendría un pasado tan oscuro. Pero no puede tener esas dudas, es el guerrero dragón, debe estar bien siempre. ¿Estás bromeando? Somos guerreros, ¿no? Nervios de acero, almas de platino, como tú. Entonces, el verdadero conflicto del personaje surge en un plano emocional. Él trata de mitigar aquellos sentimientos escapando a la confrontación y haciendo de sus deberes una distracción. Literalmente, Po comienza a guiar la trama con lo que él siente. Por un momento, toda la tensión del conflicto que se construía poco a poco desaparece, se mitiga por él mismo, y de pronto la muerte del Kung Fu hace acto de presencia. Po teme a esto y finge que el resto no importa. No le interesa lo que hagan las cicatrices. Por eso tiene sentido que cuando se encuentra con Shen, todo es tan impersonal. Se había construido la idea de una gran profecía, pero a la hora de la verdad, Po simplemente no sabe nada. Está perdido, tratando de protegerse a sí mismo, ignorando lo que siente. Pero no puede hacerlo por siempre. Es hermoso, hermoso. Esta escena, además de ser increíble, es un quiebre emocional y simbólico para ambos personajes. Una escena con real carga visual, para que aprendas, mugroso. Shen en este punto pierde su único vínculo con el pasado y Po descubre que simplemente ya no puede huir. A pesar de que Tigresa busque protegerlo, está tan involucrado y tiene tanta necesidad de saber la verdad que arriesga todo por descubrirlo. Pero no puede obtener la verdad mediante Shen, él tiene que descubrirlo de sí mismo. Shen es su peor faceta, es la negación, el dolor, la cruel mentira que nos decimos a nosotros mismos para justificar nuestros peores actos. Él solo es dolor. La siguiente es la escena que probablemente es la escena más fuerte de toda la saga, ya que esta debe ser la película más fuerte de la trilogía, literalmente haciendo referencias a cosas como muertes masivas y mucho dolor. Po lo pierde todo y estuvo a punto de perder la vida. Él comprende que jamás obtendrá la paz si no es capaz de entender su propio dolor, de vivirlo, de sentirlo, de dejarlo ir. Esta era una aldea próspera. Shen sería el siguiente gobernante de la ciudad de Gongmen, pero él quería más.
¡Llévate a nuestro hijo! Ya no los reprimas. Po enfrenta a sus demonios como Shen jamás pudo, vive el dolor y deja ir todo aquello que le costó tanto afrontar. Él pensó desde el inicio que sus padres lo habían abandonado, que había sido víctima del desinterés de sus iguales. Pero aun si esa no era la verdad, la realidad no era algo que le brindara confort. Su pueblo, su familia, fueron masacrados por alguien que no tenía moral. El ver a su madre entregándose literalmente a la muerte para salvar a su hijo es de las escenas más fuertes que debe haber en una película infantil. Y no estamos hablando del Disney de los 90, estamos hablando del 2011. Pero ni de lejos está todo perdido, porque la película nos deja un mensaje hermoso. Tu historia podrá no tener un principio muy feliz, pero eso no te convierte en quien eres, sino el resto de tu historia. ¿Quién eres, Panda? Soy Po. Porque si la primera película hablaba de nosotros mismos y el concepto que podíamos formar de nuestra persona, esta habla de lo que hacemos de eso, de qué influimos en las personas, de cómo transformamos nuestro entorno y construimos en base a lo que vivimos. Po eligió tomar todo su dolor, toda su desgracia y su pasado y hacer algo grande de eso, algo mejor. Ese es el verdadero cierre de su arco. El resto es el desenlace inevitable, con Po yendo a salvar a sus amigos, dando todo de él, pudiendo enfrentar a su rival que tanto tenía que ver consigo mismo y, por fin, dejar en paz su pasado. Soy tu hijo. Al concluir la crítica de Kung Fu Panda 3, sentí que quizás muchas de las cosas de las que me quejé en la tercera parte podían aplicarse a las dos películas anteriores, pero visto lo visto, esa idea ha quedado obsoleta. Kung Fu Panda 2 es una obra llena de cariño y esfuerzo que hace un intento impresionante por estar a la altura de la original. Sí, muchos elementos se sienten errados, segmentos de humor infantil muy surreales que te sacan de la película, pero también la misma tiene una carga emocional enorme, sin miedo a exponer situaciones durísimas y muy delicadas en pos de hacer que sus personajes evolucionen de una manera creíble. Sus elementos, en varios sentidos, son puestos de forma brillante, con simbolismos en muchos casos sutiles, pero que construyen una trama y unos arcos más que respetables. Esta película es prácticamente todo lo que debería ser una secuela, una obra que presenta y explora elementos de la original sin por ello traicionar o sacar conexiones absurdas de la nada. Una obra que no teme ir a lo más oscuro de los personajes para verlos en situaciones atípicas que les dan una profundidad sincera y realmente muy buena. Esa es mi respuesta. Esta secuela está a la altura. Eso fue todo por hoy. Si te gustó, suscríbete. Y nos vemos en la próxima. ¿O no?